Como segunda parte de material y métodos, entonces vamos a ver lo que corresponde a las intervenciones, instrumentos, procedimientos y el análisis estadístico. Entonces, las intervenciones, ahí vamos nosotros a describir todo lo que corresponde a quizá el aspecto más utilizado en medicina, que es todo lo que vamos a describir con respecto a los ensayos clínicos. Hay que explicar en detalle cuál es la variable a intervenir, qué es lo que se va a hacer, describir cómo va a ser el grupo casos, cómo va a ser el grupo control, cuál es la vía de administración, si vamos a administrar un tratamiento particular, cuál es la dosis, cuáles son los criterios de cambio o de suspensión del tratamiento, cuál va a ser la duración del estudio, ¿ok? Entonces recuerden, intervenciones es cuando estamos haciendo un estudio que sea experimental. Si no es experimental, entonces ese diseño no lleva dentro de material y métodos lo que corresponde a la intervenciones. Luego tenemos lo que corresponde a los instrumentos. Entonces, en instrumentos vamos a describir cuál es el instrumento con el cual nosotros vamos a obtener los datos o la información de los sujetos de la muestra. Entonces vamos a describir si es un cuestionario, cuántas preguntas tiene, qué tipo de preguntas se hacen, si son abiertas, cerradas, si son de selección múltiple, o si lo que tenemos es una ficha y dentro de esa ficha vamos a ubicar lo concerniente a la medición de las variables. Vamos a ver, bueno, si tiene ese cuestionario secciones, cómo son las preguntas. Por supuesto, el cuestionario, instrumento o ficha debe estar incluido dentro de los anexos del trabajo de investigación. Y en caso de que sea conocido, se hace la cita de la referencia. Por ejemplo, ya hay LabGAR. El LabGAR es mundialmente conocido, son las variables que uno evalúa al recién nacido nacer y a los 5 minutos. Luego podemos tener otro ejemplo, por ejemplo, para medir el Burnout. Ya existe un instrumento mundialmente conocido, entonces sencillamente vamos a colocar el nombre del instrumento que vamos a utilizar y cuál es la cita o referencia de donde lo hemos obtenido para que las personas lo ubiquen y también debe estar incluido dentro de los anexos. El otro sería, bueno, los procedimientos que vamos a hacer nosotros dentro de nuestro trabajo y vamos a enumerar detalladamente todos los pasos que nosotros realizaremos dentro del procedimiento. Hay que describir la estructura general del estudio, indicar cuáles son las pautas en las visitas, en los controles, en las consultas, lo que se vaya a estar observando en las personas que conforman la muestra, nombrar las actividades que se van a realizar en cada momento o en cada fase, ¿ok? Voy a observar cómo están las manifestaciones clínicas, voy a observar si hay nuevos signos, voy a observar si ha aparecido tal cosa, o sea, todo eso se debe anotar dentro de lo que son procedimientos. Hay que señalar quién va a hacer la evaluación, si es la misma persona, si va a haber colaboración de otros compañeros y por último, pues indicar cuáles serán los controles. Recuerden que la investigación más, ¿cómo se diría? Bueno, o mejor realizada, que tiene más peso, es la palabra que tiene más peso, es aquella en la cual nosotros tenemos un grupo control para poder evaluar y comparar los resultados y los hallazgos que se obtengan. Luego, dentro del mismo procedimiento, entonces vamos a describir o a señalar si ha habido entrenamiento de los evaluadores para que todos tengan los mismos conocimientos, las mismas prácticas en lo que van a hacer, describir cómo se captaron los pacientes, si fue a través de las historias, si fue de las consultas, si fueron llamados por teléfono, si se hizo un llamado público a través de radio, prensa, televisión, de las redes sociales, todo eso es permitido y hay que señalar cómo fue la captación de los pacientes. Por otro lado, pues cuáles son las técnicas utilizadas para el control de los datos.
hay que indicar cuáles son las técnicas de registro de reacciones adversas, como cualquier reacción esperable dentro de la investigación, ¿ok? Y cuáles son, como ya les dije, bueno, los criterios de exclusión y los criterios de eliminación. Hay por otro lado, bueno, ya como última parte de procedimientos, señalar cuál es la técnica, si hubo técnicas de enmascaramiento, lo que se conoce como ciego, doble ciego, triple ciego. Ciego, bueno, el paciente no sabe, doble ciego, el investigador y el paciente no saben, y triple ciego, ni el investigador, ni el paciente, ni el que procesa la muestra sabe quién conforma el grupo control y quién conforma el grupo experimental o el grupo casos. Hay que especificar, por otra parte, si hubo consentimiento informado, colocar dentro de los anexos el formato que se utilizó para enseñarle a la persona y que firmara el consentimiento informado. Y por último, señalar si el caso lo requiere, si las variables eran pertinentes, si hubo aprobación por el comité de ética. Bueno, para el siguiente vamos entonces a hablar sobre lo que corresponde al análisis estadístico. Entonces, para el análisis estadístico debemos indicar cuáles son las pruebas que se van a utilizar en cada parte del estudio, tomando por supuesto en cuenta el tipo de variable que estamos utilizando. Señalar el programa estadístico que se va a utilizar para hacer el análisis, especificar cuál es la hipótesis, si es univariada o si es bivariada, indicar el nivel de significancia, por lo general se utiliza como P menor de 0,05 para decir que allí con valores menores vamos a decir que hay significancia estadística. Bueno, hasta aquí la primera parte. Vamos, todo lo que corresponde, vimos a material y métodos o la metodología de un trabajo de investigación. Y como segundo punto vamos a ver lo que es la recolección de datos y muestras. Vamos a orientar que lo que vamos a ver, vamos a hablar en primer lugar sobre la muestra, y esta muestra es en cantidad, cómo hemos obtenido las personas, cuál es el valor de personas o la cantidad de sujetos que vamos a utilizar, y el tipo de muestreo corresponde al cómo nosotros seleccionamos esa cantidad de personas que por la fórmula o por el paquete estadístico dijimos que van a conformar nuestro trabajo de investigación. En cuanto a la recolección de los datos, que es el otro elemento, entonces, ¿cuáles fueron los pasos, los instrumentos, las herramientas a través de los cuales nosotros obtuvimos todos esos datos? Entonces, vamos a partir de conocer y saber y tener bien claro qué es un muestreo y para qué se utiliza. Entonces hay que decidir si se realizará la observación de todos los sujetos que conforman la población o si en su defecto se hará de solo una parte de la población, es decir, si vamos a limitarlo a una muestra. Entonces, eso es hacer un muestreo de la población, obtener un grupo de sujetos sobre los cuales vamos a trabajar y en quienes los resultados del estudio van a ser valederos. Entonces, para el cálculo de la muestra hay muchas fórmulas, según pues, el estadístico que la describió. Básicamente, pues, sobre estas dos que están acá, son las que más se trabaja. Tenemos cuando la población es finita o conocida y cuando la población es infinita o no se conoce bien el valor que corresponde. Entonces, cada uno de estos elementos que está acá, a mano derecha tenemos qué es lo que representa, pues la N, el tamaño de la muestra, la Z corresponde al nivel de confianza, ahorita vamos a ver qué se trata eso, la P y la Q es la variabilidad que tiene esa variable dentro de la persona o dentro de lo que se quiere conocer, de la variable a investigar. La P y la Q son pues la variabilidad positiva y la variabilidad negativa.
Por ejemplo, la variabilidad positiva, nosotros podemos decir, cuando tenemos un estudio de asmáticos, decir, en Argentina se desarrolló una investigación y se dijo que el 5% de los niños son asmáticos. Entonces, para mí esa P de variabilidad positiva va a ser ese 5%. Y, por lo tanto, la Q va a ser lo que resta para 100, sería 95%. ¿Ok? El error es lo que yo voy a aceptar. Puede ir un error desde el 1 al 10%. Entonces voy a decir, bueno, el 2% es el error esperable o el 5%. Yo lo califico antes de iniciar el trabajo. Y la N, pues, es lo que corresponde al tamaño de la población. Entonces, para el cálculo podemos utilizar también paquetes estadísticos. Les voy a presentar, pues, de manera muy resumida, un paquete que es un programa de la Organización Panamericana de la Salud realizado junto con un municipio de España, que es la Junta de Salud de Galicia, y está publicado en las páginas web de la Organización Panamericana de la Salud y es de gratis y libre acceso. Allí, pues, así como el SPS, como el EPIDAT, como el StatGraphic, como muchos otros paquetes, él, pues, nos puede ayudar para nosotros hacer una investigación, pero en este caso particular, a mí me gusta la herramienta que corresponde al cálculo de la muestra por este paquete. ¿Ok? En cuanto a la búsqueda o la ubicación del tamaño de la muestra por la primera fórmula que les presenté, cuando sabemos que es una población finita, vamos a ver qué es el nivel de confianza, qué es el error esperable y cuál es la variabilidad. El nivel de confianza es esa Z que está allí dentro de la fórmula y nosotros vamos a decir, bueno, con un nivel de confianza del 99%, yo voy a desarrollar o se va a desarrollar una investigación X. O con un 95% de confianza vamos a seleccionar una muestra para el estudio de asmáticos o con un 90% de confianza vamos a realizar un muestreo sobre las mujeres con osteoporosis. Entonces, si tomamos 99, 95 o 90 como nivel de confianza, eso se traduce en una Z que buscada en una tabla estadística, pues sencillamente da lo que está en la última columna de la derecha donde dice Z. Entonces, según el nivel de confianza que seleccionemos, 99, la Z dentro de la fórmula se va a sustituir por 2,575. Si decimos que vamos a trabajar con un nivel de confianza del 95% en el muestreo, vamos a colocar en la Z de la fórmula 1,96 y si decimos que vamos a trabajar con un nivel de confianza del 90%, entonces el valor de Z en la fórmula va a ser sustituido por 1,65. Aquí vemos sencillamente para recordar que la Z viene del nivel de confianza, lo que corresponde a la primera columna, y vamos a sustituir en la fórmula lo que está en la última columna donde dice Z. En cuanto al error esperable, nosotros podemos tomar valores entre 1 y 10%. Entonces decir, bueno, voy a obtener una muestra con un error esperable del 2%, del 3%, del 8%, del 1%. Eso lo decidimos nosotros, ¿ok? Esa decisión va a estar en base a lo que nosotros queramos de precisión en lo que corresponde a la representatividad de esa muestra. Mientras el valor del error esperable es menor, por lo tanto nos va a dar un muestreo mayor en cantidad. Entonces, si yo voy a tomar valores entre 1% y 10%, cuando yo vaya a sustituir en la fórmula, debo sustituir con lo que corresponde a proporción. ¿Ok? No lo voy a sustituir en porcentaje. Es decir, si yo digo que mi error esperado es del 1% o que yo voy a trabajar con un muestreo en el cual el error esperado es del 1%, en esa E de la fórmula yo la voy a sustituir como 0,01. Si digo que voy a trabajar con un error esperado de muestreo del 3%, voy a sustituir con 0,03.
Si digo que voy a trabajar con un error del 5%, voy a sustituirlo entonces 0,05. Y si digo que voy a trabajar con un error del 10%, entonces voy a sustituir por 0,1.